This session is on for parenting or fathering. Esta sesión tiene que ver con la crianza de los hijos o la educación de los hijos. How many in here are not a father? ¿Cuántos de los presentes no son padres? Okay. There's a couple that are not fathers. Unos pocos. So for the most, it will apply on parenting principles. But some of these principles will apply even in other relationships. Así que para la mayoría estos serán aplicables a la crianza de los hijos, pero la mayoría de los principios tienen aplicación incluso a otras áreas además de la crianza de los hijos. So if we'll turn to the book of Ephesians again, Así que les voy a pedir de nuevo que abran en Efesios, chapter 6. capítulo 6, If you'll just read, Daryl, the first 4 verses. y vamos a leer los primeros 4 versículos Chapter 6. del capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Now, verse 4 addresses fathers. El versículo 4 se dirige a padres. Although that word in the book of Hebrews, I believe in chapter 6, is translated parents. Aunque esa palabra, esa palabra creo que en Hebreos capítulo 11 se utiliza para padre y madre. But here it reads, fathers, don't be provoking. If you can think of it, it's an ongoing activity. Pero aquí dice, padres, no provoquéis o no estéis provocando, como una actividad que continúa. This is not when a father says to a child, no, you can't go play outside, and they get upset with you. Esto no se refiere al caso en el que tienes que decirle al hijo, no puedes salir a jugar y el niño se molesta contigo. That's not what we're talking about here. No nos referimos a eso en este lugar. This is a lifestyle, something that you're doing ongoing, day in and day out. Se refiere más bien a un estilo de vida, un hábito, una costumbre que es constante, donde hay provocación continua. Yeah, the tense of the verb is an ongoing activity. El tiempo de este verbo se refiere a una actividad continua. But instead, the ongoing activity that a father needs to be involved in is stated in the same verse. Más bien, la actividad continua en la que un padre necesita perseverar es el que se menciona enseguida, Where it says, bring them up. cuando dice criadlos. This is an ongoing bringing them up. Criarlos es también un proceso continuo, una crianza que se realiza a lo largo del tiempo. And they give the parent or parents here, father and mother, 2 things that they need to be doing ongoing in the Lord. Y aquí se mencionan para padre y madre 2 cosas que necesitan estar haciendo continuamente en el proceso de la crianza de los hijos. And I don't know what the translation reads there in the Spanish, but the discipline Y la palabra que usa aquí son, o las palabras disciplina and instruction. y amonestación o instrucción. The word discipline, La palabra disciplina, don't think that you just have a rod or something that you spank with in one hand. no estén pensando solamente en que en una mano llevas la vara o algo con lo que azotas And then the Bible in the other hand. y la Biblia en la otra mano. That's not what's being talked about. No se refiere a eso aquí. The word discipline means structure, La palabra disciplina training, significa estructura, entrenamiento o capacitación and correction. y corrección. It may involve a rod or something that you spank with. Quizá incluya una vara o alguna tabla o algo con lo que pegas. But the word is much more broad than just something than spanking. Pero la palabra abarca mucho más que solo el castigo físico. The word training or the word discipline in the broad perspective of training La palabra disciplina en el sentido más amplio de entrenar o capacitar it has some instruction to it. incluye algo de instrucción, It has encouragement in there.
algo de motivación o aliento, rewards sometimes for eh, doing something. premiación o galardones en alguna ocasión por hacer algo, It has removing of privileges. la eliminación o retiro de privilegios. It's a big word and encompasses quite a bit. Es una palabra muy amplia que abarca muchas cosas. And then the other word, instruction, Luego, la otra palabra, instrucción, is where we get the word nuthetic. Nuthetic es biblical counseling. la palabra del origen griego, es la palabra en griego es la que da origen al concepto de nutético o consejería nutética. You're trying to instruct a child to think differently. Es el proceso de ayudar a un niño a aprender a pensar de manera diferente. You're trying to help them think from the inner man, to think and process things differently. Estás ayudándole a aprender a pensar con el hombre interior y procesar las cosas de manera diferente. And if you were looking at the age of a child from birth to 18, Y si estuviéramos viendo la vida del niño desde el nacimiento hasta los 18 años, there is a lot of discipline, structure, training, and correction. hay muchos aspectos de disciplina, estructura, capacitación y corrección. When they're real tiny, it's just a lot of discipline. Cuando son muy pequeños es simplemente mucha disciplina. They're not sitting around reading books. No se dedican a leer libros. Heavy on the discipline. Hay fuerte énfasis en disciplina. But there is some instruction. Pero hay algo de instrucción. And the instruction, sometimes it goes up and down. Y la instrucción tiene sus oscilaciones, altas y bajas. But instruction should be growing. Pero el aspecto de instrucción o enseñanza tiende a ir aumentando proporcionalmente. The older they are, Entre más edad tengan, the more instruction is on the rise. más se incrementa la instrucción. And the discipline structure is getting shorter. Y la estructura de disciplina es la que va menguando y achicándose. It's not always, it's not a perfect line there, No hay siempre una línea divisoria perfecta, because children can respond different ways at different times. porque los hijos pueden tener etapas en las que responden de manera diferente. But overall, there should be both of these in the bringing up of children. Pero en términos generales, los dos aspectos deben coexistir en la crianza de los hijos. Now, some ways that fathers tend to provoke their children. Quisiera mencionar algunas maneras en las que los padres tienden a provocar a sus hijos. This is an ongoing activity of parent, a father, or both parents. Esta es una actividad habitual de padre o madre o ambos. And I'm going to list several of them. Y voy a enumerar varias diferentes maneras. A proud father or a proud parent will provoke a child. Padre o madre soberbios provocan a un niño. When you have a proud parent that won't humble themselves, Cuando un padre o una madre orgullosos se niegan a humillarse, will never confess any sin of their own, que nunca confiesan ningún pecado propio, who won't listen to their children, que se niegan a escuchar a sus hijos, who always thinks they're right. que piensan siempre tener la razón. If you ever grew up with any parent like that, Si te criaste con padres así, it fosters anger. eso fomenta ira. And that's what it's talking about here. It provokes a child to anger. Y a eso se refiere aquí, que provoca al niño a la ira. From time to time, we will be, our pride will be manifested. De cuando en cuando nuestro orgullo sí tiene sus manifestaciones. We're talking about someone who is this way day in and day out with their children. Pero estamos hablando de una persona que invariablemente trata de esta manera a sus hijos. So a proud parent will can exasperate a child. Así que un padre o madre orgullosos y soberbios sí pueden conducir al hijo a la exasperación. Another way of provoking a child is being a despairing parent, always down and discouraged. Otra manera de provocar a los hijos es ser padres desesperanzados, siempre desalentados y negativos. The father's always walking around, woe is me, Siem- everything is bad.
padre siempre anda compadeciéndose de sí mismo y viendo las cosas negativas y siempre temiendo lo peor. There's nothing uplifting or cheerful or anything to be excited about. No hay nunca nada emocionante, nada que alegre, nada que entusiasme. And you'll find that your children will want to always go stay and play with other children. Y descubrirán que sus hijos siempre prefieren ir a quedarse y a jugar con otros, Because they're tired of saying, Dad, what's wrong? porque están cansados de estar preguntando, papá, ¿qué pasa? And that day in and day in and day in and day in can exasperate a child. Y eso mismo, repetido constantemente, día tras día, puede exasperar a un hijo. Another way that a parent can provoke a child Otra manera en que un padre puede provocar a un hijo is being a very controlling, angry parent. es que sea un padre muy iracundo y muy dominante y controlador. They're saying it's my way or the highway. Dicen ellos, a mi manera o ahí está la puerta. They want everything done their way. It goes with being proud. Y quieren que todo se haga a su manera. Es parte de la soberbia, del orgullo. They can't be entreated by their children. No son accesibles a las súplicas o los ruegos de los hijos. They have no patience with their children. No hay ninguna paciencia con los hijos. And you'll find children say, Dad's coming home. Let's get out of here. Y con el paso del tiempo los hijos dirán, papá ya va a llegar, mejor vámonos de aquí. And that can provoke a child. Y eso provoca a un hijo. Another one is when a parent changes the rules every day. Otra cosa que provoca a los hijos es que los padres cambien las reglas todos los días. It would be like playing baseball. Sería como jugar béisbol. And today, 3 strikes and you're out. Y ahora son 3 strikes y ya perdiste. But tomorrow, 1 strike. Pero mañana solo 1. Maybe the next day, if the parent's tired and maybe there'll be 5 strikes. Quizá otro día, si los padres están agotados, cansados, pueden permitir hasta 5 strikes. So children walk around saying, I don't know what's going to happen today. Así que los hijos están confundidos y desconcertados, tratando de adivinar qué irá a suceder hoy. What we did yesterday was okay, but today we get spanked. Lo que hicimos ayer estuvo bien, pero hoy nos pegan por hacer lo mismo. Now, all of us as parents are going to be inconsistent from time to time. Todos nosotros, como padres, tendremos incongruencias de vez en cuando, But we're talking about this is the regular day in and day out habit. pero nos estamos refiriendo a que este es el hábito continuo, día tras día, siempre. And that can exasperate a child. Y eso puede exasperar a un hijo. Another way to provoke a child is expect perfection out of your children. Otra manera de exasperar a un hijo es exigir de ellos la perfección. And I don't think that the parent's thinking about the well-being of the child. Y creo que en esa situación el padre no está pensando en el bienestar del hijo. Usually it's the parent that wants to be proud of a perfect child. Generalmente la motivación es que el padre desea tener un hijo perfecto del que se pueda enorgullecer. It's usually driven by the parent's own pride. Generalmente esto lo motiva el orgullo de los mismos padres. And it can be, when everything is not perfect, which it will never be, Y cuando todo no es perfecto, que nunca lo será, the parent's either angry entonces el padre o está enojado, or there's no encouragement o no anima, no alienta, or they're not thankful for what the child did do right. o no agradecen lo que el hijo sí hizo bien. It's always pointed out what they've done wrong. Siempre está señalando lo que ha hecho mal. I don't know if any of you grew up in a home like that, No sé si alguno de ustedes se haya criado en un hogar así, where if you painted this room donde si pintaras este cuadro, este cuarto, because your father said to do it, porque tu padre te ordenó que lo hicieras, and you got a little paint on the floor, y manchaste con un poco de pintura el piso, and the parent would only look at that paint on the floor y el padre o la madre solo ve la pintura que está en el piso, and miss everything else that you did right. y no ve nada de lo más que hiciste bien. It's called a very performance-oriented home, Es un hogar muy orientado hacia el desempeño o el rendimiento, and it can exasperate a child. y eso puede exasperar a un hijo. Another way to provoke, well, I have several here. Otra manera de provocar, y aquí tengo varios, Why can't
you be like your brother kind of parent? El padre que siempre dice al hijo, ¿por qué no puedes ser como es tu hermano? You're always compared to your sister or brother. Siempre te están comparando con un hermano o con una hermana. All you hear is your brother or your sister as the standard. Y lo único que oyes es que el hermano o la hermana es la norma. And it not only makes you be angry at your brother or sister, Y no solo hace que te enojes con tu hermano o tu hermana, but you'll be angry with your parent as well. sino que estarás enojado con los padres también. So a parent can provoke their children by comparing them to other brothers and sisters or other children. Así que el padre puede provocar a sus hijos comparándolos con otro hermano o hermana o con otros hijos o con otros niños. Another way to provoke your children is called vicarious living. Otra manera de provocar a los hijos es lo que llamaríamos la vida vicaria. You want to live the life you've always wanted to live, but live it through your child. Y nos referimos a que tú quieres vivir la vida que siempre has soñado con vivir, pero lo quieres vivir a través de tus hijos. Maybe you always wanted to be a soccer star. Quizá toda la vida soñaste con ser estrella de fútbol. So as soon as your little boy can walk, Así que en cuanto tu hijo aprende a caminar, you have him in a soccer club and you keep pushing. lo inscribes en un equipo de fútbol y lo estás empujando constantemente. And you push that child every waking moment Y- to be a soccer star. Empujas a ese niño cada momento del día para que llegue a ser estrella de fútbol. Not because they want to be one, No porque él desee serlo, but you are living what you want through them. sino que estás haciendo realidad tus sueños a través de la vida de tu hijo. And that can exasperate a child. Y eso puede exasperar a un niño. Other ways are hands off the children, let go, let the children do whatever they want kind of parent. Otra manera de provocar al hijo es criarlo con una actitud de no intervención, de no meto las manos, que el hijo escoja su camino y haga lo que él quiera. Very passive parenting. Una crianza muy pasiva de los hijos. A parent thinks that the children will make their own decisions, wise decisions. El padre piensa que el hijo tomará sus propias decisiones y tomará decisiones sabias. Although the book of Proverbs says there is something bound up in the heart of a child. Aunque el libro de Proverbios nos enseña que sí hay algo que está ligado al corazón del muchacho. And it's not wisdom. Y no es la sabiduría. What is it? ¿Qué es? Foolishness. Yes. Another way to keep doing as a parent to exasperate your child Otra cosa que haces continuamente como padre para exasperar a tu hijo is a tradition or culture-driven parent. es una crianza de los hijos por un padre impulsado o movido por una cultura. It doesn't matter what the Bible says. This is the way we do it here. No importa lo que dice la Biblia, nosotros acostumbramos a hacer las cosas de esta manera. This goes on in every country. Y esto sucede en todos los países. It's where tradition and culture, whenever it exceeds the Scripture. Es donde la cultura o la tradición se coloca por encima de la escritura. And maybe it's a way that you grew up as a parent and you want to do the same things with your children. Y quizá es la manera en que te criaron a ti, tus padres, y tú quieres hacer lo mismo con tus hijos. And children may ask, why do we have to do this? Y quizá los hijos pregunten, ¿por qué tenemos que hacer las cosas de esta manera? And you say, that is the way it's going to be because it's tradition. Y dices, así van a hacer las cosas porque esa es la tradición. And when if they know the Bible, they say, yeah, but the Bible doesn't say we have to do this. Y si conocen la Biblia, quizá contesten, pues sí, pero la Biblia no dice que estemos obligados a hacer esto. This parent will say, doesn't matter what the Bible says. This is the way we live. Y esta clase de padre contesta, no importa lo que dice la Biblia, nosotros hacemos las cosas de esta manera. That can exasperate a child over a long time. Y eso con el paso del tiempo puede provocar al hijo. Then there are parents who provoke their children by never saying or conveying that they love them. Y luego hay padres que provocan a sus hijos porque jamás les comunican o les dicen que les aman. Some parents keep it all to themselves, keep it quiet and secret. Algunos padres se lo guardan todo, como un secreto en su corazón. They just do things for their children, but they never embrace them, they never tell them that they love them. Solo hacen cosas por sus hijos, pero nunca los abrazan, nunca les expresan, nunca les dicen, te amo. And that can, over time, exasperate a child. Y con el paso del tiempo eso puede provocar a un hijo. And maybe you have heard, or maybe you grew up in a home where your parent or parents never
Y quizá tú has oído, o quizá te criaste en un lugar donde tus padres nunca te dijeron, te amo. And that's difficult Es difícil, because you love your parent and you think they love you, porque tú amas a tus padres y supones que ellos te aman a ti, but we're told to demonstrate our love for one another. pero se nos ordena que manifestemos nuestro amor unos por otros. The Apostle John in the epistle said, "Don't just love in word and deed, but in deed and truth." El apóstol Juan en su epístola dice, no améis de palabra solamente, sino de hecho y en verdad. We need to love people, say it, and show it. Necesitamos amar a las personas y decirlo y mostrarlo. And the last way here I want to talk about exasperating children, possibly exasperating a child. Y la última manera que quiero mencionar sobre la posibilidad de provocar o exasperar a un hijo Is when a parent is preoccupied with everything else than their children. es cuando un padre o una madre están obsesionados y ocupados con todo lo demás menos con los hijos, Where they have no time for their children. donde no tienen tiempo para sus hijos. And I realize that fathers have many responsibilities. Y estoy consciente de que los padres tienen muchas responsabilidades. They may have responsibilities at work, Tendrán sus responsabilidades en el trabajo, as a husband with their wife, como marido en relación con su esposa, maybe serving in the local church. quizás sirviendo en la iglesia local. There are different responsibilities. Hay diversas responsabilidades, When they have children, they also have a responsibility with each of their children. pero cuando hay hijos también tienen una responsabilidad para con cada hijo. And even when parents have large families, Y aun cuando los padres tienen familias muy grandes, they still have a responsibility in each one of those children. aún así tienen responsabilidad ante cada uno de esos hijos. Not just thinking of them as a group. No solo pensando en ellos en forma colectiva. Even the Apostle Paul said in Colossians 1 to the church of Colossae, Incluso el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1 a la iglesia en Colosas he said that his goal was to proclaim Christ que su meta era proclamar a Cristo and to see that every man was complete in Christ. y ver completo en Cristo a todo hombre. Not just the whole church or congregation, but every person. No solo la congregación colectivamente, en conjunto, sino cada hombre, cada individuo. So a parent can't be preoccupied with everything else and have no time for their child. Así que los padres no se pueden dar el lujo de ocuparse en todas las cosas y no tener tiempo para sus hijos. So that is how not, what the scripture says, don't be provoking your children to anger. Así que eso es en cuanto a lo que dice la Escritura, de que no provoquéis a ira a vuestros hijos. Instead it says, bring them up Y dice, al contrario, hay que criarlos in the discipline and in the instruction of the Lord. en la disciplina y amonestación del Señor. I want to talk about a few principles that can help in this process of bringing them up in the discipline and instruction of the Lord. Quiero hablar de algunos principios que podemos mencionar en relación con estos objetivos de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. And one of the principles that was very helpful for me we'll deal with towards the end of our time today. Y uno de los principios que me ayudó mucho a mí, lo vamos a ver hacia el final de nuestra sesión hoy, I got from Sankey Peace. fue un principio que aprendí de Sankey Peace. We were dealing with our children at the time, and one of them was having some difficulty. Estábamos tratando con nuestros hijos en ese tiempo y uno de ellos estaba pasando por dificultades, And so I called Sankey, así que le hablé a Sankey and I said, what do you think? How should I handle this? y le pregunté, ¿qué te parece? ¿Cómo debo manejar esto? And God used him to help me think through his own, or how to think through how to handle a situation Y with one of our children. Dios lo usó a él para ayudarme a mí, a mi esposa Sandra, a analizar las cosas y ver cómo podíamos tratar con uno de nuestros hijos. Yeah, and I would encourage you, have brothers in your life like that, Y yo los exhortaría a rodearse de hermanos así en su vida, where you can call and ask for help. a los que puedes llamarles para pedir ayuda y consejo. It's part of being humble. Eso es parte de la humildad. We don't have all the answers. Nosotros no tenemos todas las respuestas. Sometimes in parenting, you just have questions. A veces en la crianza de los hijos lo único que tienes son dudas. So
here are some of the principles that can help in the bringing up process. Así que estos son algunos principios que pueden ayudar en el proceso de la crianza. Be very clear of the goal of parenting. Sé muy claro en cuanto a la meta de la crianza. It is not to save your children. No es el conducir a tus hijos a la salvación o salvar a tus hijos. It is not to make sure you have a child that is perfect or completely wise. No es asegurar que tengas un hijo que es en todos los sentidos y perfectamente sabio. Your goal in parenting is to be a faithful parent. Tu meta en la crianza de los hijos es ser hallado fiel como padre, That you are faithful in your walk with God. que eres fiel en tu relación y caminar con Dios, That you're faithful in loving your wife. que eres fiel en lo que concierne a tu amor por tu esposa, That you're faithful in serving in the church. que sirves fielmente en la iglesia, You're faithful in teaching your children. que eres fiel en la instrucción de tus hijos, You're faithful in correcting and disciplining your children. eres fiel en corregir o disciplinar, instruir a tus hijos. You can't be assured of the product. Tú no puedes asegurar el producto final. You don't know what God has ordained. Tú no sabes qué es lo que Dios tiene dispuesto para tus hijos. God won't hold you responsible for a child's unbelief. Y Dios no te pedirá cuentas de la incredulidad de tu hijo. You have to be a faithful parent. Tú necesitas ser fiel como padre. Very important that it's required of all stewards in 1 Corinthians 4:2. Es muy importante, dice 1 Corintios 4:2, que se requiere de los administradores o de los mayordomos That a man be found faithful. que sean hallados fieles. The next point that helps in this whole process of parenting, El siguiente punto que ayuda en todo este proceso de la crianza that you find your hope and joy primarily in Christ. es que tú encuentres tu esperanza y tu deleite y tu gozo principalmente en Cristo. He's got to be your life. Él tiene que ser para ti tu vida misma. Don't try to find comfort and soothing of your soul by other things. No trates de encontrar consuelo o refugio para tu alma en otras cosas. When things are difficult, find your refuge in Him. Cuando las cosas se pongan difíciles, refúgiate en Él. Another point in bringing up your children Otro punto en cuanto a la crianza de tus hijos is to raise God's word up as you in the family, formally and informally. es que tú eleves, que pongas en alto la palabra de Dios en la familia de una manera formal y en las formas informales. Remember that God's law is a tutor to point them to Christ. Recuerda que la ley de Dios es un ayo para conducirlos a Cristo. Seek to address their consciences with the word of God. Busca aplicar la palabra de Dios a sus conciencias. Remember that the fear of God is the beginning of wisdom. Recuerda que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Don't try to have them make professions of faith early on in their life. No busques que hagan una profesión de fe en una época temprana en su vida. Some parents are trying to have little children make professions of faith and then say, now you're a Christian. Algunos padres buscan a cualquier costo conducir a sus hijos desde temprana edad a hacer una profesión de fe para poder decir, ahora tú ya eres cristiano. We have to remember as parents that God has chosen His own before the foundation of the world. Hay que recordar como padres que Dios ha escogido, ha elegido a los suyos desde antes de la fundación del mundo. And all that God has chosen will come to Him. Y todos los que Dios ha elegido vendrán a Él. He won't lose any. Él no va a perder ninguno. So don't think, well, what happens if my child, something happens, and they haven't made a profession of faith. Así que no te angusties pensando, pues, ¿qué va a suceder si mi hijo no ha hecho una profesión de fe y sucediera alguna cosa y ellos no han llegado a la salvación? Our responsibility is to be a faithful witness to them Nuestra responsabilidad es ser ante ellos testigos fieles and start just teaching them about God in the early years y simplemente empezar a enseñarles desde etapa temprana acerca de Dios and
Teach them about man and man's sin, y enseñarles acerca del hombre y la pecaminosidad del hombre, and about the Savior, Jesus Christ. y acerca del Salvador, Jesucristo. God will start the work in their life. You can't do it. Dios iniciará la obra en su vida, tú no lo puedes hacer. Remember what Paul said, the Spirit of God through Paul, that we plant. Pues recuerden lo que dije el Espíritu de Dios a través de Pablo, que nosotros sembramos, Other people water, otros les toca regar, but it's God who gives the increase. pero es Dios el que da el crecimiento. So be a faithful parent and a faithful evangelist in your home. Así que sé fiel como padre, sé fiel como evangelista en tu casa, But realize it's only God that can take a heart of stone and make it a heart of flesh. pero entiende que solo Dios puede tomar un corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. If they repent of their sins and trust in Christ, Si se arrepienten de sus pecados y ponen su confianza en Cristo, if they say that they do that, si dicen que han hecho eso, don't check off being an evangelist in the home. no te olvides entonces de ser evangelista en la casa. You keep being an evangelist even as you're maybe trying to disciple. Sigue siendo evangelista al mismo tiempo que estás tratando de discipular. Many children make all kinds of decisions and professions that are not true. Muchos hijos hacen toda clase de decisiones y profesiones que no son auténticas. Remember my own testimony. I think I must have done it 50, 100 times. Recuerdan mi propio testimonio, creo que yo hice profesión de fe como 50 o 100 veces. So keep the gospel of Jesus Christ right on the front burner. Así que hay que tener siempre a la mano y en primer plano el evangelio del Señor Jesucristo. And it's not just because you may doubt whether your child's saved or not, Y no solamente porque dudes de la salvación de tu hijo, but the gospel should be on the front burner of every Christian's life. sino que el evangelio debe estar en el primer plano en la vida de todo creyente. Another thing in bringing up your children is encourage a lot. Otra cosa en la crianza de tus hijos es que debes alentarlos bastante. There will be many areas that they need correction in, Habrá muchas áreas en las que necesitan corrección. and it's taken you many years to be where you're at. Y a ti te ha llevado muchos años llegar a donde te encuentras. And we can be short on patience, Y podemos ser muy cortos de paciencia. and it surprises us how Christ in the letters to the churches in Revelation Y nos sorprende cómo Cristo en las cartas a las iglesias en Apocalipsis, who had some glaring problems in their church. donde había en esas iglesias problemas muy serios. When we read the words where Christ is encouraging the saints there, Y luego leemos las palabras donde Cristo alienta a los santos en esas iglesias. some have suggested, some in biblical writers and theologians, Algunos escritores bíblicos y teólogos han sugerido say it ought to be around 80% encouragement que debemos dar un 80% de aliento, de ánimo, and 20% correction. y 20% de corrección. And they get that from some of those letters to some of the churches. Y eso se deduce por ellos de algunas de las epístolas dirigidas a las iglesias. Remember the letter to the church at Ephesus, Recuerden la carta a la iglesia en Éfeso, where Jesus says, I know your works. donde Jesús les dice, yo conozco tus obras, I see your toil. veo tu trabajo, I see that you don't tolerate false teachers. veo que no hay tolerancia por los falsos Those are maestros. all encouraging words. Todas estas son palabras de aliento, And then there's one thing I have against you. pero luego hay una cosa que tengo contra ti. So it's heavy on encouragement Así que mucho aliento and shorter or smaller on encouragement. y corrección con medida. Another point that may be helpful to you is expect selfishness from unsaved children. Otro punto que les pudiera servir mucho es que hay que esperar que los hijos no creyentes sean egoístas. They're born unsaved. Nacen inconversos, They're born a worshiper of themselves. nacen rindiéndose culto a sí mismos. They really only want what they want. Realmente lo único que quieren es satisfacer lo que ellos quieren. So when you tell them give something share something of their food with their brother or sister, Así que cuando le pides que comparta algo de él, de su alimento con su hermano o hermana, and you can just tell they don't want to do that, y te das cuenta de que es lo que menos quieren hacer, that should be what you should expect. eso es lo que hay que esperar de ellos.
They aren't born to love God and love other people. no nacen amando a Dios y a otras That's personas. a work of God in the heart. Esa es obra que Dios hace en su corazón. Many times in faithful parenting, you're working habits on the outside. Muchas veces en la crianza fiel de los hijos estamos inculcando hábitos exteriores, But the heart's not changed. pero el corazón no ha sido transformado. They may be doing the right things, but for the wrong reasons. Quizá estén haciendo las cosas que deben por las razones incorrectas. But if God should deem right and according to His will and save them Pero si Dios tuviera a bien salvarlos, and give them a new heart, dándoles un nuevo corazón, now they have the right habit. ahora ya tienen el hábito propio, They've had the right habit, ya han desarrollado los hábitos correctos, but now they have the right motivation. pero ahora ya tienen los factores because of the motivadores Spirit of God. correctos como resultado del Espíritu de Dios. Another point, and this is when you're with other parents. Otro punto, y esto cuando se encuentren en compañía de otros padres. Rejoice with those who are rejoicing, Gócense con los que se gozan, and weep with those who are weeping. llorad con los que lloran. Some parents are having a great difficulty with a child, Algunos padres están luchando mucho con alguno de sus hijos and you come alongside of them and try to encourage them y hay que acercarnos a ellos y tratar de animarlos and not judge them. y no juzgarlos. Try to help them if there's anything glaring. Try to help them and encourage them. Hay que tratar de ayudarles. Si hay alguna cosa muy obvia, hay que tratar de animarles, ayudarles. But then on the other hand, rejoice with those who are rejoicing. Pero por otra parte, gózate con los que se gozan. Maybe another parent's child is an excellent student, Quizá el hijo de otra familia es un excelente alumno and yours is not. y el tuyo no lo es. They get the awards, and your children do not. Ellos siempre sacan los premios, no los tuyos. You need to rejoice with those who rejoice. Hay que gozarse con los que se gozan. I mentioned earlier Martin Lloyd-Jones, Mencioné más temprano a Martin Lloyd-Jones and he has a sermon on Romans 12, y él tiene un sermón sobre Romanos 12, where this is also quoted: "Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep." donde viene esta cita: gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. And he says there, for Christians, it's easy to weep with those who weep. Y dice, para los cristianos es fácil llorar con los que lloran, But he says it's a test of your spirituality whether you can rejoice with those who rejoice. pero dice, una prueba de tu espiritualidad es que puedas gozarse con los que se gozan. Very hard if your car is falling apart Es muy difícil si tu auto se está desbaratando and you have a friend who has a very nice car y tienes un amigo o hermano que tiene un auto excelente and his uncle dies and leaves him a Mercedes. y luego muere su tío de él y le deja un Mercedes. It's hard to rejoice with your friend, Es difícil gozarte con tu amigo, but that's what God calls us to do. pero a eso nos llama Dios. If your child professes faith in Christ, Si tu hijo profesa fe en Cristo, don't ride them or expect total Christ-likeness in them tomorrow. no los fastidies ni esperes una vida cristiana madura de ellos el día de mañana. Sometimes we want them to excel in a week, which has taken us 20 years to do. A veces esperamos de ellos que ellos logren en una semana lo que a nosotros nos ha llevado 20 años. The whole process of sanctification Todo el proceso de santificación is a process, not an event. es un proceso, no es un evento único. Just remember how God has been with you in your ups and downs and growth. Recuerda cómo ha sido Dios contigo en tus altas y bajas de crecimiento And be an encourager. y aliéntalos. When you set up house structure, rules and training right here. Cuando estableces la estructura del hogar en cuanto a reglas y entrenamiento, aquí esta etapa, Don't have 100 rules. no hagas 100 reglas, You won't remember them anyway. ni tú te vas a poder acordar de ellas. If you can't remember what is the structure and rules of the home, neither can your children. Si tú no puedes recordar cuál es la estructura y los reglamentos del hogar, menos se van a acordar tus hijos. Keep them small in number.
Hay que mantenerlos limitados en número and lovingly be firm on the limits. y sé amorosamente firme en cuanto a los límites. Children grow up well when they know that there are boundaries. Los hijos desarrollan muy bien cuando están conscientes de que hay ciertos límites establecidos, But not 500 of them. pero no 500 reglas. Just a few that give good structure in that home. Solo unas cuantas que proporcionen una buena estructura en ese hogar. And some of those you may have to begin reassessing as the children get older. Y algunas de esas reglas quizá tengas que reevaluarlas a la medida que los hijos van creciendo. And here's where I'd like Sankey, if he would, to come up and go over this area of privilege and responsibility with children. Y aquí quisiera pedirle a Sankey el favor de que pasara y explique todo el asunto de la estructura de privilegio y responsabilidad con los hijos. Disciplina y de instrucción, privilegios y responsabilidades. I like to think of parenting as applying wisdom as in a seesaw. Me gusta pensar en la crianza de los hijos como la aplicación de la sabiduría en forma de un sub y baja. There are many areas in which we have to maintain a balance. Hay muchas áreas en las que necesitamos conservar el equilibrio. I'm just going to talk about one of those areas today. You can apply this in other areas. Voy a hablar solo de una área hoy y esto lo pueden aplicar a otras áreas. On one side is trust. Por un lado tenemos confianza. On the other side is freedom or liberty. Del otro lado tenemos libertad o oportunidad. You see, ¿Cansan a ver? Confianza, libertad. small children, this is very close together. En los hijos pequeños, ambos están muy cerca uno del otro. Trust has to be earned. La confianza tiene que ganarse. When trust is earned, you can allow more liberty. Cuando se gana la confianza, entonces puedes conceder más libertad. When the child breaks the trust, Cuando el hijo viola la confianza, and there is less trust, and there's too much liberty. hay menos confianza, entonces ya la libertad es demasiada. And vice versa. Y a la inversa también. If you're out of balance either way, Si estás fuera de equilibrio en cualquiera de los sentidos, it leads to destruction. conduce a la destrucción. Either way. En cualquiera de las dos direcciones. As children get older, A medida que van madurando los hijos, we can allow more liberty because we have more trust. podemos conceder mayores libertades porque ya hemos desarrollado más confianza. This is the parents' wisdom, how much to allow. Esta es la sabiduría de los padres, determinar qué tanto hay que permitir. Each child will have his own seesaw. Y cada hijo tiene su propia balanza, su propio sub y baja. And as a child, gains
Y a medida que un hijo va creciendo, desarrollando y madurando, The determination of trust and liberty as the child matures will go to the child becomes an adult. y not sure I understood that. For a child, the parent is controlling the trust and liberty, how much liberty you get based on how much trust is earned. Entonces, para cada hijo, el padre está controlando la medida de libertad que se le concede basado en el grado de confianza que ha desarrollado y en función de la sabiduría del padre. Eventually, the child will do this himself when he's mature. Y con el paso del tiempo y la aproximación a la madurez del hijo, él entonces lo hace por sí mismo. Ultimately, the first step of church discipline is self-discipline. En última instancia, el primer paso en la disciplina en la iglesia es la autodisciplina. So we're actually teaching a child self-discipline by controlling his freedom to be able to do it himself. Así que en realidad es parte de un proceso en el que nosotros les estamos enseñando a nuestros hijos a gobernarse a sí mismos, a disciplinarse ellos mismos, haciéndolo por él durante el periodo en el que está desarrollando. A non-Christian child who grows up will have an easier life if he's mature, even if he's not a Christian. Un hijo no creyente, a medida que va creciendo y madurando, tendrá una vida mejor, más fácil, si le hemos inculcado disciplinas, aun cuando no sea cristiano. Because he will recognize the relationship between self-discipline and earning people's trust to have liberty. Porque él entenderá la diferencia entre la confianza y libertad y la necesidad de ganarse la confianza de una persona para poder disfrutar de privilegios. For a Christian, if he does not learn this, then church discipline has to start in step 2, never in step 1. Y para el cristiano, si nunca ha aprendido esto, entonces la disciplina en la iglesia ya tiene que empezar en el nivel 2 en lugar de empezar en el primer nivel. If I can't discipline myself, other people have to do it. Si yo no puedo disciplinarme a mí mismo, entonces otras personas tienen que disciplinarme. So I believe the goal of parenting is to raise self-disciplined children to self-disciplined adults, Christian or Así que creo que podríamos expresar que la meta de la crianza de los hijos es conducirlos hacia la edad adulta como niños que se gobiernan a sí mismos y que aprenden como adultos a gobernarse a sí mismos, sean creyentes o no creyentes, en cualquier caso. Muchas gracias. Very helpful in looking at the Proverbs. Es muy útil al ver los proverbios. We had a situation very quickly where we had one of our children was moving towards the end here of more freedom because we had more trust. Tuvimos una situación en la que uno de nuestros hijos ya se aproximaba más hacia el otro extremo, mucha libertad, porque ya había ganado mucha confianza, And then they refused to do certain things and were being disobedient. y luego se negó a hacer ciertas cosas y desobedeció. And so we came in here, and they came in here. They lost privileges and freedoms. Así que nosotros tuvimos que acercarnos o reducir en cuanto a la confianza y ellos perdieron libertades. And we had to move in, being responsible. And I remember one of our child was a teen said, "You're treating me like a child."
Y tuvimos que entonces nosotros asumir más responsabilidad por él que él debería haber desarrollado. Y me acuerdo que nuestro hijo, entonces un adolescente, dijo, me están tratando como si fuera un niño. Remember what Sankey said is this is how you start out with children. Recuerdan que dijo Sankey, así es como se empieza con los niños. And they was trying to make us feel as if we're doing wrong. Y ellos trataban de hacernos sentir como que nosotros somos los que estábamos haciendo mal. So I was able, after talking with Sankey, to be able to draw this for our child, one of them. Así que después de hablar con Sankey, yo pude hacerle este diagrama a uno de nuestros hijos. And let them know because they did wrong, their trust is gone, and they do not have the freedoms and responsibilities that trust brings. Y para hacerle ver que como él había hecho mal, nosotros tuvimos que limitar la confianza que depositamos en él y en lugar de poder disfrutar de la libertad y el privilegio que acompañan a la confianza. And we were trying to tell them, and we did, we don't want to be here. Y nosotros le dijimos, de hecho, a él y le comunicamos que nosotros no quisiéramos estar en este punto. We told them we want to be down here and almost at the point of them being on their own. Nosotros quisiéramos estar acá en el extremo, casi incluso al punto de que ellos ya se gobiernen solos. This is our faithful choice to have responsibility to come in here because of their sinful choice. Esta es la decisión que nosotros nos vemos obligados a tomar de acercarnos, de limitar la confianza como resultado de la decisión que él ha tomado de pecar. So if they want their liberty and freedoms back, Así que si él quiere recuperar sus libertades y privilegios, then they need to be responsible and learn to trust back. entonces tienen que ser responsables y recuperar la confianza. And then it was just a process of them being trustworthy, and then they earned more privileges and trust back. Y entonces se convierte en un proceso de ellos cumplir y ser confiables para ganarse la confianza y luego volver a recuperar las libertades y privilegios. The book of Proverbs is so helpful in parenting El libro de Proverbios es tan útil en el asunto de la crianza de los hijos because it's wisdom parenting. porque es la sabiduría en la crianza. And what works for one child doesn't work for another. Y lo que funciona para un hijo no funciona para otro. You all know this. Todos ustedes saben esto si son padres. I remember with our daughter, with her, she was older, with her cell phone, Recuerdo a nuestra hija mayor con su teléfono celular and our son. I mean, they were teens, had a cell phone. y nuestro hijo, los dos estaban en la adolescencia y tenían su teléfono celular. And when our daughter didn't do something right, and we had to remove the privilege of the cell phone, she about died. Y cuando nuestra hija hizo algo que no debía y tuvimos que retirarle el privilegio de usar teléfono celular, casi se moría. She said, "Would you spank me instead?" Dijo, preferiría que me dieran un azote. To live without her cell phone and her friends was not worth living. Vivir sin su celular y sin sus amistades era una vida que no valía la pena. And when our son disobeyed in a certain area, when we said, "You will not be able to use your cell phone," he said, "Who cares?" Que a nuestro hijo, cuando desobedeció en alguna área y le dijimos, pues vamos a tener que recogerte el celular, dijo, no me importa. And that's the wisdom Sankey was saying, is every parent has to have this sort of balance seesaw with each child. What the freedoms and responsibilities with each child are different. Y es el balance al que se refería Sankey con los padres y con cada hijo. Las libertades y los privilegios, la confianza que se deposita en cada hijo es diferente de un hijo a otro. But one of the things I would just strongly encourage you is have other brothers in Christ, even if you're a pastor, of other elders, dear brothers in Christ who know the Word of God, who can help you sometimes during difficult times when you're sort of scratching your head saying, what do I do? Pero yo les exhortaría a acercarse a otro hermano, a un pastor, o si eres pastor, a otro pastor y tener una persona de confianza con quien puedes rendir cuentas o acudir para pedir consejo y ayuda. ¿Qué debo de hacer? Will the Lord bless you in your walk with Christ? Mi deseo es que el Señor les bendiga en su caminar con el Señor. And you who are married or soon to be married, maybe, the Lord bless you in your marriage. Y los casados o próximos a casarse, que el Señor les bendiga en su matrimonio. And in your parenting, those of you who have children, the Y Lord encourage you and bless you in that
process. Y en la crianza de los hijos, los que tienen hijos, que el Señor les fortalezca y les anime en ese proceso. And it's been a real privilege for me to minister to you. Ha sido para mí un verdadero privilegio el ministrarles a ustedes. And I can speak for Sanctuary that we're just glad to be here with you. Me siento seguro que puedo decir también de parte de Sankey que es para nosotros un privilegio y placer estar aquí con ustedes.